Muy bienvenidos, bienvenidas. Un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos conversando las últimas lecciones de este trimestre. Estoy pensando, ¿por qué yo debería tener paciencia? ¿Para qué necesitamos la paciencia? Ahora, ¿qué relación hay entre la paciencia y los crisoles que hemos venido conversando nosotros? Y hay algunos ejemplos que nos pueden ayudar de Cristo, especialmente en relación a la paciencia. Es el tema que vamos a conversar durante esta semana. Así que bienvenido, ¿cómo estás, Alan? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios, hermano. Una semana de paciencia, ¿no? Sí, justamente. Yo creo que es una característica que Jesús dijo y que de alguna manera no es fácil. Porque en una situación normal, tener paciencia es normal. Pero en una situación anormal, cuando uno ve algo que está malo realmente, le gustaría arreglarlo así, como alguien diría enseguida. Rápido. ¿No es cierto? Pero en Gálatas, el Pablo, yo creo que es uno de los que le costó mucho la paciencia, tuvo muchos incidentes en los cuales él perdió la paciencia. Uno tiene que reconocer eso, pero este hombre se esforzó mucho. Gálatas 2:22 dice, más el fruto del Espíritu es, y entre esos frutos que él tiene allí, que menciona, está la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Uy, paciencia, me recordaba con la lección pasada, está muy vinculada a la mansedumbre también. Son como hermanas para mí, pero la paciencia es cuando uno logra esperar los tiempos apropiados y sobre todo los tiempos de Dios, que son a veces tan distintos a los nuestros, pero es esa espera que no justamente no toma decisiones o acciones apresuradas para equivocarse, ¿no? Fíjate que hay un texto que es muy conocido que habla de Juan 3:16, donde Juan, de una manera magistral, ¿no es cierto?, contando el incidente de esa relación que tuvo Jesús con Nicodemo, le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo. Ahora, nosotros Cristo presentó entre sus parábolas y en este texto, presentó un evangelio, voy a decir así, una doctrina, un mensaje completamente contrario a lo que presentaba el enemigo. Y el enemigo estaba haciendo sus frutos y trabajó durante todo el ministerio de Cristo para echar a perder este concepto, voy a decir así, de paciencia, de tranquilidad que Jesús la tuvo en realidad. Por eso es que cuando habla de que de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que entregó, que regaló, ¿no es cierto?, se regaló a sí mismo en realidad, si uno podía hacer, se dio a sí mismo, porque ese es su Hijo único en realidad, ¿no es cierto?, para una razón simple, que no se pierda a esta persona, sino crea en Él y tenga vida eterna. Qué lindo eso, ¿no? Por eso que nuestra lección así en general esta semana va a ser aguardando en el crisol. El Dios de la paciencia. Yo tengo acá Romanos 15, un texto para que lo conversemos. Romanos 15, 4 y 5. ¿Qué es lo que dice? Al llegar a Jesús a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles. Es ellos. Perdón, estoy en ellos, yo estoy Sí. mal. Busca ahí nomás después de ellos. Después de ellos. Sí. Tenía ellos, fíjate, Romanos 15. Aquí está, Romanos 15. Sí. Por eso me parecía extraño el texto, porque las cosas que se escribieron están hablando de Romanos. Romanos 15, 4. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nota que aquí aparece un concepto de paciencia y esperanza. Y el 5 dice, y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Qué te parece? ¿De qué está hablando Pablo aquí en Romanos? Esta carta extraordinaria de Pablo. Claro, está hablando, ¿no es cierto?, de esa paciencia, recordemos bien, donde en muchas ocasiones la iglesia cristiana fue perseguida, a veces fue menos perseguida, a veces más. Pedro también habla de esto, y en ese marco le está hablando a personas en un contexto donde se estaba predicando el evangelio por primera vez a los gentiles.
probablemente judíos que estaban entre estas personas gentiles, pero seguían siendo judíos, y Pablo les dice, tenemos que tener paciencia, tenemos que desarrollar esa paciencia, esa virtud tan importante, y también dice, añade, porque tenemos un Dios que es paciente. Exactamente. O sea, no basta solamente con un asunto, digámoslo así, de esfuerzo humano, sino que el Dios que trabaja de esa manera, en forma paciente con el ser humano, es el que nos puede enseñar a hacerlo también. ¿Sabes que me vino a la mente el caminar del pueblo de Israel por el desierto? La paciencia que tuvo Moisés, pero la paciencia que tuvo Dios con ellos ante los cambios que tenían tan bruscos, habiendo visto quizás las glorias de Dios, insistían a veces en volver a Egipto. Entonces uno como que no lo entiende. Ahora lo interesante es que Dios sí tiene paciencia en esperarnos y va a tener paciencia hasta el último minuto de nuestra existencia. O sea, este punto es súper importante porque el texto, es muy importante ese texto que usted leyó, nos dice una cosa como lo siguiente. Tenemos todas las experiencias de los hombres y mujeres de Dios de la historia, del pueblo de Dios, para leer la palabra, y dice Pablo que eso fue escrito en beneficio nuestro. Si nosotros tenemos todas esas experiencias, esas biografías de estos hombres y mujeres de Dios, de cómo Dios guió a su pueblo con sus errores y con sus virtudes por parte del pueblo del Señor, tenemos una ventaja, por decirlo así. Podemos ver eso, estudiar cada día y desarrollar esas cosas que muchas veces el pueblo fue incapaz de desarrollar. Ahora hay el Salmo, que es un Salmo extraordinario, 27:14, no sé si lo tienes tú allí. Sí, esta es la versión nueva, versión internacional, dice así: pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Ahora, pon tu esperanza, dice allí la versión Reina Valera, habla de que aguarda a Jehová, dice, esfuérzate y alienta tu corazón. Son un poquito diferentes, pero van hacia el mismo conducto. Y luego reafirma y dice, sí, espera a Jehová. Claro. ¿Por qué esperarlo? Fíjate, estoy pensando aquí, voy a leer Romanos. Recuerda usted que Romanos, o tú lo sabes, Romanos es una carta teológica, pero que tiene una parte teológica de enseñanza y luego de práctica. Sí, la segunda. Esta es la parte práctica donde se está estudiando la teología. Entonces Romanos capítulo 3 dice lo siguiente, 5:3 dice lo siguiente, mira. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí viene nuestro estudio. El Dios de la paciencia, el Dios de la tribulación, el Dios del crisol, estar con Él en el crisol. O sea, el problema a veces va a producir paciencia en nosotros. ¿Por qué produce paciencia? Porque la tribulación que tengo yo, angustia de sacarme, salir, vencer ese problema, zafarnos de él, y no aparece la solución, no aparece. Y cuando ya estamos cansados, aparece la linda solución o no aparece la solución. Es terrible. Me pasó incluso hoy día una situación X por allí, donde yo un momento estaba ya perdiendo la paciencia porque no, orando, estaba todo dado para que se solucionara, y llegó un momento que uno dice, ¿qué pasa? Así casi como enojándome con el Señor, y en un momento dije, ya tengo que tener paciencia, espera, tranquilízate, y a los minutos se solucionó, pero como si fuera arte de magia. Pero no era magia, era el Señor que me estaba enseñando, ¿no? Y Pablo nos reafirma, dice, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira qué linda resolución, ¿eh? El Dios de la paciencia nos invita a que nosotros tengamos paciencia. Pensando en la paciencia, vamos a ver un poquito, conversar acerca de los tiempos de Dios. Bueno, Dios es el creador del tiempo, por tanto está por sobre el tiempo y es atemporal en realidad. Pero para el efecto de la salvación, voy a decir así, ¿no es cierto? Quizá un término muy acotado, muy pequeño para esto, pero Dios se ha trasladado al tiempo humano para hacernos entender algunos conceptos
de lo que son sus tiempos. Romanos, por ejemplo, que habíamos leído anteriormente, pero ahora el capítulo 5, versículo 5, dice: y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí Romanos? Y quizá voy a leer el versículo 6, que es lo que más cercano está a nuestro tema. Dice: Cristo, cuando aún, y aquí están los tiempos de Dios, ¿te fijas? Dice: cuando Cristo aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué te parece ese texto? Porque uno dice, ¿cuándo Cristo murió? ¿Cuándo se sacrificó? ¿Cuándo comenzó a salvarnos? Yo creo que antes de nacer. Ya nos tenía en mente, porque Él no tiene tiempo. Esos son los tiempos de Dios, ¿no te parece? Sí, y bueno, ahí va a leer después usted podría leerlo inmediatamente para darle idea. Gálatas 4:4 me parece 4:4, que es un texto súper importante. Sí, mira, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, a mí me gusta mucho, conversábamos con mi esposa sobre esto, porque ¿qué es esto? ¿Qué momento es este? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quizá un paréntesis, me vino a la mente cuando estudiaba acá en la universidad, nos hablaban del momento en que Cristo vino a la tierra. Era el momento pero perfecto, único y justo para llevar adelante su obra. Esos son los tiempos de Dios, que uno no los conoce porque están quizás en el futuro, pero Él sí los conoce. Por eso es que es tan importante, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces comenzó el Hijo a hacer su programa de salvación. Sí, estaba pensando así muy rápidamente, no es para hablar de eso, pero en las palabritas griegas que son importantes en este contexto, porque en Gálatas da la idea de un tiempo que es de la oportunidad. Ya. El tiempo kairos, que le llaman, que es kairos, cuando son las mejores condiciones para levantar una empresa, por ejemplo, o para incluso llevar a cabo un estudio. No se trata de la plata solamente o de que el próximo año, sino que están las condiciones o las circunstancias de la vida, y ahí es mejor hacerlo. Y ese es el sentido del texto, porque el otro concepto de tiempo es cronos, ¿no es cierto? Claro. De donde viene la parte cronológica o el tiempo del reloj, como marcado ya, como un cronograma también. Y esa idea está en estos textos, es decir, y lo vamos a ver ahora en Daniel, Dios ve las oportunidades mejores en su, entre comillas, calendario profético, y viene el Hijo del Hombre, viene el Hijo de Dios a este mundo cuando todas las condiciones estaban dadas. Si me permite decírselo como un consejo a nuestros auditores, léanse el capítulo del deseado de todas las gentes. Creo que está el primero o el segundo, en uno de esos dos capítulos, donde dice algo así como llegado el tiempo, y habla justamente de este tema, de cómo estaban las mejores circunstancias cuando vino Cristo a este mundo. Claro, incluso voy a hablarlo así en términos modernos, estaban las carreteras dispuestas para trasladarse. Exactamente. Uno dirá, pero allí no habían carreteras, pero sí, Roma se había preocupado de tener una buena comunicación, ¿no es cierto? Era todo el momento oportuno, era el momento para salvar. Ahora Daniel 9, y estaba pensando, porque aquí hay un cronograma de Dios que es maravilloso, 9:24 puntualmente, no sé si lo tienes allí. Sí, dice así, en esta nueva versión internacional, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, en realidad diría la justicia eterna, sellen la visión y la profecía y consagren, en realidad unjan, no está bien, consagre esta versión, en eso se equivoca, unjan al santo de los santos o al lugar santísimo, le traduce acá una traducción muy literal, no muy apropiada, pero la idea es que este texto nos habla de esa tremenda profecía que como adventistas del séptimo día conocemos bien, las 70 semanas. Ahora, es sumamente importante para entender los tiempos de Dios, acotado. Daniel dice que estudió. El capítulo 9 en realidad es una oración que hace Daniel, es un capítulo muy hermoso. Es una oración y acá está la respuesta de Gabriel. Claro, viene la respuesta. Incluso le dice, mira, ¿cómo es el tiempo de Dios? El Dios se apresura cuando necesita solucionar un problema al humano, cuando necesita solucionar un problema a mí. Dice, Dios me envió enseguida, dice. Tuve problemas, sí, pero te vengo a contestar enseguida. O sea, yo a veces he dicho, ¿cuánto se demoró el ángel?
cuando dice, cuando empezó el orar, ¿no es cierto? Y ya salí. Ahora, le dice esto que es tan categórico, tan puntual, que no hay dónde perderse. Le dice el inicio y el final, los acontecimientos. Las 70 semanas están determinadas, están sacadas de algo más grande que son los 2300 años. ¿No es cierto? Entonces, extraordinario en ese sentido. Ahora, qué lindo que ese es el tiempo de Dios, pero el tiempo de Dios de acuerdo a lo que, vamos a decir así, a lo que se necesita para la salvación. Porque Él desarrolla, Él se vuelve a nosotros para ayudarnos, nos proporciona muchos antecedentes. Ahora, yo quisiera, porque el tiempo es acotado también para nosotros, allí en 1 Samuel 16, no sé si lo puedes buscar, en 1 Samuel 16, 1. Aquí hay un incidente que yo creo que vamos a tener que, o usted va a tener que conversarlo o leerlo en forma particular, porque 16.1, miren lo que dice acá. ¿Lo tienes allí? 16.1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado para que no reine sobre Israel? Este es un incidente, léaselo porque es maravilloso el incidente que acontece aquí. Lamentablemente, Saúl perdió la gran oportunidad de ser un hombre, un rey salvado, voy a decir así. El primer rey de Israel. El primer rey de Israel. Era humilde cuando empezó, tomó el Espíritu Santo, comenzó a hablar, dice. A profetizar. A profetizar, eso es algo maravilloso. ¿Y qué pasó con él? Y Samuel lo quiso mucho. ¿Y qué es lo que dice Dios? Dios le dice, mira, no llores más, yo ya tengo a una persona que va a sustituir a Samuel. Ahora, allí más adelantito en el capítulo 26, si tienes 26.1, no va solamente para ahí, ¿ya? 26.1. Sí. Los habitantes, ese es, ¿no? Sí. Los habitantes de Sif fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl, ¿no sabe el rey que David está escondido en el monte de Jaquilá frente al desierto? Uno dice, ¿qué relación hay aquí? Hay una situación de tiempo. Quizás lo que voy a hacer énfasis es el tiempo que esperó David para llegar a ser rey. Desde el momento en que fue ungido, este es un incidente cuando Saúl lo comienza a perseguir. Y lo persiguió varios años. Y lo persiguió, pero de una forma extraordinaria. O sea, no extraordinaria, en realidad lo persiguió. Mira, fue llamado a tocar, a calmar al rey primero. Se convirtió en un héroe, ¿te acuerdas? Cuando fue a matar a Goliat. Sirvió en el ejército y ganó muchas batallas. Realmente hizo amistad con Jonatán, extraordinaria amistad que hace con él. Actuó, y al actuar Saúl, ¿no es cierto?, decidió matarlo porque vio que él se agrandaba como ser humano y consiguió reconciliarse y perdonar la vida de Saúl. Él era rey, era ungido. O sea, ese tiempo, voy a decir así, te espera, yo creo que nos enseña una lección muy objetiva que nosotros deberíamos tener paciencia en esperar que Dios actúe, porque mira que no tenía razones David como para ir en contra de Saúl. Tenía varias y acá uno puede ponerse en los zapatos de David y realmente debe haber sido muy difícil ser perseguido por el mismo rey. Lo trató de asesinar varias veces y él sabía que había sido ungido, pero Dios le decía todavía no. Y bueno, la hermana Huay complementa eso, profundiza y dice que en los propósitos que Dios tenía para David era prepararlo porque iba a tener guerra en el futuro, iba a tener que tener un fuerte liderazgo político. Y esa paciencia dio frutos porque probablemente David sea considerado el más grande rey que ha existido en la historia de Israel. Entonces, ¿valió la pena? Desde el punto de vista del principio de la experiencia de David, era terrible, pero con mucha paciencia, confiando en el Señor, Dios transformó y obró su carácter para el puesto que él lo tenía preparado. Vamos a decir que valió la espera, ¿no es cierto? Valió la pena esperar. Eso es interesante. Porque a pesar de que David le perdonó la vida al rey, él vivió como fugitivo. Incluso tuvo que irse. Escapó. A escapar fuera, ¿no es cierto?, de su ciudad. Por eso que hay unos salmos que él dice, el Salmo 27 me parece que dice ahí,
cómo me gustaría estar en tus atrios, Señor, cómo que me gustaría ir y gozarme, alabar en tu iglesia. Pero él esperó y fue recompensado y fue un maravilloso rey que mientras estuvo bien, fue conducido por Dios y hizo cosas maravillosas con el pueblo de Israel. Vamos a seguir conversando acerca de estos conceptos del crisol, del sufrimiento, especialmente de la espera en el crisol, en el sufrimiento. Hay un caso en la Biblia que es el caso de Elías. Elías es un profeta extraordinario, maravilloso. ¿Qué dice 1 Reyes 19:3? No sé si lo tienes allí. Sí, dice acá, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y dice, y caminó todo un día por el desierto, etc. Se fue, estaba vamos a hablar de que Elías se larga a correr 150 kilómetros más o menos. 150 kilómetros, no es poco, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que hace él? ¿Por qué está huyendo? ¿Qué había hecho antes? Porque el concepto, estamos viendo aquí el problema de apresurarse a veces, ¿no es cierto? No esperar en Jehová. ¿Qué había hecho? Algo extraordinario. Capítulo 18 de Primera de Reyes, que hay que sabérselo, el encuentro y la victoria de Dios a través de Elías con los profetas de Baal y Acera. Yo siempre pensaba, eliminó prácticamente de raíz todo lo que era el paganismo, el pueblo, y el pueblo como que se convenció, entre comillas, vamos a decir así, extraordinario, ¿no es cierto? Pero no todos siguieron ese camino. Y ahora él se encuentra solo, no solo porque está en su cielo todavía, y le dicen, mira, algo va a pasar. Y él toma la decisión de arrancar de una mujer que era la que en realidad gobernaba. Jezabel. Jezabel. Lo quería matar. De hecho, así empieza el texto, que dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas. Entonces dijo, no, lo voy a matar. Y se fue. Déjeme decir algo más porque no sale en la lección, pero el contexto. Acá, en forma práctica, hay que tener cuidado cuando uno está muy arriba en la victoria, cuando le fue bien, y después viene el momento del relajo, de cantar lo que pasó. Dice ahí que Satanás fue y tentó a Elías y lo intimidó y se deprimió de una manera que nunca habíamos visto, solo en Jeremías, de desear la muerte incluso. Claro, me parece una depresión muy fuerte porque incluso desea matar, morir. ¿Por qué estoy haciendo aquí? Incluso hay un texto en el cual él le dice, ¿qué haces aquí? 1 Reyes 19:9, donde dice, ¿qué haces aquí? Claro. Después de lo grandioso que has sido, después de lo extraordinario, ¿qué haces aquí? Entonces estoy pensando, lamentablemente Elías no reaccionó bien. Y aquí en Génesis, quizás recordar un poquito del Génesis, capítulo 16. ¿Se acuerdan ustedes cuando Sara, mujer de Abraham, no le daba a luz hijos y no espera en Dios, sino que toma una salida? ¿Cuál es la salida que hace Agar? Agar. Que aparece Ismael naciendo, ¿no es cierto? Ah, claro, sí. Estaba pensando en Elías todavía yo. Me fui a Génesis, capítulo 16. Sí. ¿No es cierto? Hace que la sierva tenga un hijo y creen que ese va a ser el heredero. Y mira, y la respuesta vino cuando ya tenían como 100 años, los dos. Sí, pues Abraham tenía 100 ya. Y poco menos ella. Cuando ya no había ninguna posibilidad, Dios respondió. Por eso que no hay que apresurarse, ¿no es cierto? Yo pensaba, hermano, una cosa, haciendo una aplicación práctica de lo de Elías. Una vez más tengo que recomendar, porque la versión de Profetas y Reyes de Elena de White de este acontecimiento de Elías en Horeb, en la cueva, es extraordinario, uno de los mejores capítulos que le he leído a la hermana White sobre eso. Hace una aplicación muy poderosa y yo les invito a quienes la quieran leer, pero lo que pasó con Elías es lo que le pasa a muchos de nosotros. Quizás Dios hoy en día nos dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué estás tan cabizbajo o deprimido? Es lo mismo que nos pasa a todos nosotros, pero el Señor de la paciencia, el Dios de la paciencia que dice Pablo, quiere que nosotros, en medio de las tribulaciones y de las afrentas, de las luchas de la vida, podamos desarrollar esa paciencia que se requiere para seguir avanzando en la vida cristiana. Quisiera terminar con el Salmo 37.
Es un salmo extraordinario que habla justamente de la paciencia, de la tranquilidad, del sosiego. Por ejemplo, 37.1, mira, ya partiendo con el versículo 1, 37.1, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los malhechores. Parte diciendo, por favor, tranquilízate, eso los vas a entregar siempre. Y en el 3, dice, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. O sea, no te impacientes, allí está el problema. Pero mira el camino que va. Tú tienes el 4 allí que dice, mira. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y el siguiente texto dice encomienda. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, o Él actuará, dice acá. Claro, interesante, ¿eh? Primero, deleítate. Ahora, encomiéndate a Jehová y Él va a actuar. Y el versículo 7, que es bien bonito también, dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera por su camino, por el hombre que hace lo malo. ¿Y qué dice el 8? El 8 dice, refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Yo creo que... Son hartos consejos, ¿no? Y el salmista en el 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán. Ahí está la paciencia. Ahí está la paciencia. Claro que sí, la paciencia es algo importantísimo y es algo que debemos aprender. De hecho, podríamos parafrasear lo que dice Apocalipsis, cuando habla ya en términos escatológicos. Aquí está la paciencia de los santos, claro, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia es clave, la paciencia bíblica es persistencia, no es una espera pasiva, es una espera activa que confía, que se nutre de la esperanza, que son palabras hermanas, porque espera y tiene la confianza, la fe de que Dios va a intervenir, tarde o temprano. ¿Usted ha tenido problemas con la paciencia? ¿Se ha alterado? ¿No ha esperado en Dios? No estamos ausentes de tener ese problema, pero Dios nos ha prometido que si tú o yo no esperamos, Él dará respuesta a nuestras peticiones. Pablo, hablándole a Timoteo en su segunda carta, le dice, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito, ¿no es cierto? Mi vida, esto, ¿no es cierto? Para aquel día. Espera en Jehová y llenará. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar la próxima semana.